buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de este medio y una vez más podernos reunir como iglesia y como familia, altar de Dios, para recibir la palabra del Señor. También damos la bienvenida a aquellas personas que por primera o segunda vez están con nosotros y esperamos que una vez más el Señor esta noche les pueda hablar, ministrar y llevar palabra de vida, de sanidad y de libertad y liberación a su vida y a su hogar. Entonces, qué bueno, pastora, ¿cómo estás de linda hoy? Como Gracias. siempre. Tú también. Vamos a cantar al nombre del Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y la Biblia declara que Él es el único que puede saciar nuestra sed. Leía estos días la palabra donde dice que el que come y bebe de Él jamás tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Lo que significa que Él es capaz de llenar todos los vacíos que el ser humano tiene en su interior. Por eso hoy, junto con nosotros en esta noche, allí donde está con su familia, cantemos al nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, mi Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
tú llenas todo nuestro ser, mi Rey. Solo tú lo llenas todo, Padre. Gracias, mi Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres Rey y solo tú eres Señor. Aleluya. Bien, después de haber adorado el nombre del Señor, lo cual es una gran bendición, pues bueno, estamos con los temas del poder de la palabra de Dios, ¿no? Amén, así es. Y queremos recordarle que tenga, a usted que le gusta tener apuntes, tomar apuntes y luego repasarlos, tenga ahí listo su esfero, su lápiz, y de repente algunos tienen un cafecito junto con la familia, a esta hora tan chévere en la casa, Poder y con compartir. los hijos, poder compartir, Sí, ¿cierto? es así, estos Entonces, momentos muy especiales. es una bendición, definitivamente. Hemos visto nosotros durante algunos miércoles que esta red de vida, que es el propósito de llegar a su casa, es una estrategia para que usted reciba la palabra de Dios, pero también para que usted la disfrute de una manera diferente, ¿cierto? Y pueda compartirla con su familia. Hemos hablado de algunos tips, de algunas cosas bien curiosas de la palabra, de algunas verdades que de pronto se desconocen. Y bueno, hoy mi esposa va a compartir algo referente a la palabra para que cuando usted la lea, tenga claro que eso le puede bendecir. Así es importante que tengamos claro, como nos dice allí la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, ¿verdad? Para enseñar, para instruir. Pero nos deja claro que la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué queremos dejar esto enfático, comenzar hoy con esto? Y es porque es importante que usted y yo tengamos estas herramientas para poderle decir a la gente por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y lo primero es porque es revelada. Es revelada por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ha transmitido el conocimiento de un hecho presente, pasado, futuro a una persona que inclusive no estuvo en el acto como tal. Es decir, un ejemplo de esto es Moisés. Moisés escribió el Génesis, pero Moisés no estuvo en la creación. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, le revela a Moisés un hecho del pasado para que él pueda dejarlo plasmado en líneas. También la Biblia es inspirada, como acabamos de leer. ¿Qué significa eso? Es un registro de la revelación, es decir, la inspiración es algo que viene de parte del Espíritu Santo a una persona en un momento clave como revelación de una situación. Ejemplo, tenemos a Pedro, cuando el Señor está preguntando a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Esto no te lo reveló ni personas, ni sangre, ni carne, sino el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que esa revelación que es que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo en ese momento en la vida de un hombre que no tenía ni idea de la situación, pero el Espíritu Santo lo inspiró para declararla. Y la iluminación es lo que sucede en nuestras vidas cada vez que nosotros leemos la palabra. Entonces, revelar es quitar el velo. Inspirar es que viene de parte del Espíritu Santo ese sello en el momento de la revelación. Pero la iluminación es bien importante. Por eso muchas personas no leen la palabra, porque cuando la leen, al leerla no la entienden, no, como que no visualizan lo que está allí escrito, la pasan así como de rapidez. Pero la iluminación es una obra también esencial que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cada vez que leemos la palabra. Es decir, que se vuelve práctica. Eso. Es como esa luz que brilla y evidencia nuestra condición y nos lleva a poder ponerla en práctica, porque se aterriza a nuestra vida, se hace real en nuestra vida. Entonces es importante que tengamos presentes esos tres ingredientes de la Biblia, que es revelada, que es inspirada y que trae iluminación a nuestra vida. Lo que significa entonces es que debemos pedirle al Señor que nos ilumine su palabra para practicarla, Amén. Para vivirla. Hay una diferencia entre aquel que es solamente académico y entre aquel que la lee, la estudia, pero con la decisión de vivirla, de practicarla. La iluminación. Tenemos que orar para que siempre haya nuestros ingredientes, creo, pastor, porque revelación es eso, o sea, viene aunque ya está plasmada la revelación, hay personas que la pueden pasar, y aún cristianos, Claro. leerla y no entender lo que está pasando allí. Pero si el velo es quitado,
La luz de Cristo se manifiesta, el Espíritu Santo se mueve y entonces es donde podemos hacerla evidente y práctica en nuestra vida. Así es. Hoy tenemos un testimonio, igual que hace 8 días. Iniciamos con los testimonios. Me alegra mucho los hermanos que han compartido un testimonio. Si usted tiene un testimonio referente a la palabra, que diga usted, mire, yo antes hacía esto, antes pensaba así, o yo creía esto, pero llegó un versículo, llegó una palabra de Dios específica en una área específica de su vida, de su hogar, y la puso en práctica y hoy vio el fruto de esa palabra. Nos gustaría saberlo, compártalo por favor con nosotros, y por qué no, ya después hablaremos con usted de manera personal y nos podría compartir un video para bendecir a los que nos están viendo a través de este medio. Así es. Pero antes de ver este video, quiero responder a una pregunta que nos hicieron, y la pregunta es, ¿cómo murieron los apóstoles? Y dentro de ello pues tenemos la única muerte escrita en la Biblia, que está en Hechos 12:2, es la muerte de Jacobo. El rey Herodes mató a Jacobo a espada, probablemente en referencia a la decapitación. Mira, las circunstancias de la muerte de los demás apóstoles se conoce por historiadores, se conoce por algo que se llama la tradición oral, ¿cierto? Y dentro de ello, las más aceptadas son las siguientes. Pedro, durante el reinado de Nerón, fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Eso fue en Roma. Y también quiero decirle que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando lo cocinaron en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Es tremendo que Juan lo metieron allí en aceite hirviendo. Sin embargo, fue liberado porque no murió en ese momento. Entonces fue enviado a la isla de Patmos, donde enviaban a los reos más peligrosos. Y allí se quedaban con una sola muda de ropa y vivían como podían y lo que podían comer. Pero fue en la isla de Patmos donde Dios se le manifiesta a Juan, el apóstol, y le encarga la misión de no solamente llevar, sino de escribir el libro Apocalipsis. Tremendo, ¿no? Juan, aquí hago una acotación, fue el único que murió de muerte natural. Fue el único que no tuvo una muerte agresiva, una muerte, ¿cómo diríamos? Trágica, una muerte trágica, esa es la palabra. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44. Santiago, el hermano de Jesús, porque sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo vimos creo que en una red de vida anterior. Santiago, el hermano de Jesús, no fue oficialmente apóstol, pero él se convirtió más o menos 15 a 20 años después de que Jesucristo asciende a los cielos. Él se convierte, sabe que su hermano en carne, el que estaba allí con él, era el maestro, fue líder de la iglesia de Jerusalén, pero fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo. Parece ser que ese pináculo, ese lugar, fue donde Satanás llevó a Jesús y lo que se lanzara. Desde ese lugar lanzaron a Santiago, hermano de Jesús. Y como él no murió inmediatamente, la gente enardecida porque no había muerto, lo mataron apedreado y a garrote allí en ese lugar. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Le dieron duro latigazos hasta morir. Tremendo, ¿no? Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X al llegar a Edesa en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos lo ataron a la cruz con cuerdas y lo dejaron allí. No le crucificaron con clavos, sino lo ataron en la cruz. Pero desde allí, los días que vivió en ese martirio, en esa agonía, les predicaba a los soldados que lo estaban custodiando hasta que murió. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta a su ídolo máximo. Él predicó el evangelio y como estaban en fiesta lo agarraron como sacrificio al ídolo máximo. Tremendo esto. Tomás, también llamado el Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India. Y debido al enojo de los sacerdotes paganos de ese lugar, fue atravesado con una lanza durante uno de sus viajes misioneros para establecer una iglesia justamente en la India. Matías, el apóstol que fue elegido, ¿cierto?, para reemplazar a Judas Iscariote, el que se ahorcó, fue apedreado y luego decapitado. Lucas, quien escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos,
creen que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Y Pablo, el apóstol Pablo, que escribió las cartas y las epístolas, fue torturado, decapitado, llevado a Roma, encarcelado y fue decapitado en el año 67. Así murieron los apóstoles que siguieron al Señor Jesús. Después de ellos vienen los que se llaman padres de la iglesia. Después hablaremos de ello, que ellos continúan con la tradición oral. Pero más que la muerte trágica de ellos, a excepción de Juan, lo importante es que dedicaron su vida a Cristo Jesús. Y lo que ellos hicieron hasta el día de hoy trasciende en todo el mundo. Bien, después de haber dicho esto, vamos a ver este testimonio. Amén. Buenos días, hermanos de la Iglesia Altar de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de vida. Inicialmente, antes de ir a la iglesia cristiana, yo iba a la iglesia católica. Toda mi familia es católica. Cuando yo tomé la decisión, fue porque en medio de todas las circunstancias que uno vive, a mí me gustaba mucho el trago, me gustaba mucho la rumba, me gustaba mucho el aguardiente como buen caldense que soy. A mí me nombraban la palabra antioqueño y eso me volvía loco. Me encantaba mucho el aguardiente. Un día en medio de todo esto, a mí me gustaba bailar, me gustaba tomar, pero sentía que algo me hacía falta, que algo no era completo, que había una necesidad por saciar algún espacio dentro de mí. En medio de las circunstancias, un día yo le pedí mucho al Señor que me mostrara su camino. En medio de su camino el Señor me mostró fue su palabra. Yo había querido leerla de años atrás, pero siempre que lo intentaba leerla me daba sueño y me daba pereza, entonces la hacía a un lado. En el año 2017, en el diciembre de 2017, empecé a leer la Biblia. Cada vez que la leía lo que sentía era que me confrontaba de una manera increíble, como si me estuviera hablando, como si estuviera diciéndome, tiene que hacer esto, tiene que cambiar esto, tiene que modificar, tenía que cambiar todo prácticamente. Cuando yo seguí yendo a la iglesia católica, pero seguía leyendo la Biblia y cuando ya leí la parte de las imágenes y todo esto, dije, no más, no puedo volver a la iglesia católica, esto está mal hecho. Tomé la decisión de que tenía que ir a otro lado, pero no sabía dónde ir porque hay muchas iglesias, pero no sabía realmente dónde debía ir, porque en mi ignorancia menos. Cuando tomé la decisión de cambiar de iglesia, se me presentó un amigo en el camino que para mí es como un hermano, Eliezer Mora y Juan Carlos Mora. En este proceso, Juan Carlos me invitó a la iglesia. Tomé la decisión de ir a la iglesia, pero la primera vez que fui me sentí extraño. Pero sí sentí como más tranquilidad, como más paz. Esa paz que necesitaba encontrar. Eso fue en el mes de agosto. Cuando volví la segunda vez a la iglesia, estaba predicando el pastor Daniel. El pastor Daniel dio ese día este versículo que encuentra en 1 Corintios 5:6, que dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ese versículo me empezó a dar vuelta y vuelta en la cabeza en ese momento y él sigue hablando y diciendo que uno empezar a caminar con Dios es volver a nacer, es el dar un giro de 180 grados y uno empieza a ser un bebé. Entonces ese bebé se alimenta de leche, que a ese bebé no se le puede dar una cerveza. Entonces yo decía, uy, Señor, ni una cerveza. Yo decía, eso está difícil, Señor. Después yo seguí tomando, pues quería mermarle a él poco a poco, pero lo fui haciendo, pero aún me gustaba. Como a los 2 meses le pregunté yo al hermano Eliezer. Le dije, hermano Eliezer, ¿cómo es el nombre del pastor? Me dijo, se llama Wilmar. Y yo, Wilmar, y yo, ¿Wilmar qué? Me dijo, Wilmar Moreno. Cuando me dijo Wilmar Moreno, mi nombre es José Wilmar Moreno. Entonces yo dije, uy, Señor. En medio de todo, yo le pedía mucho al Señor que me demostrara una señal si era la iglesia donde debía seguir asistiendo, y el Señor me lo reveló y le di gracias al Señor porque fue contundente. Cuando para el mes de diciembre yo salí a vacaciones, y es un mes donde la familia y los amigos le ofrecen a uno mucho licor, entonces le dije al Señor que ese era el mes para comprometerme con Él y que Él hiciera la obra, porque yo le abría las puertas de mi corazón para que actuara Él, porque esto no era de mis fuerzas sino las fuerzas del Señor. Cuando sí, así fue, me comprometí con el Señor y
Y de ahí el Señor me eliminó ese deseo por el licor. Para el mes de junio del año 2018, un amigo que está de cumpleaños me invitó, yo tomaba siempre con él y me invitó que a la casa a un asado. Ese día me ofreció una cerveza. Me tomé 3 sorbos y sentí que definitivamente ese no era lo mío. Porque sentí que se me revolvió todo, que todo como que me mareé y con solo 3 sorbos le dije, Señor, perdóname porque estoy desobedeciéndote. Y a partir de la fecha no me volví a tomar un trago hasta el día de hoy. Hoy quiero dar ese testimonio para la gloria y la honra al Señor y para agradecerle a la iglesia también por este proceso, por sus oraciones. Muchas gracias y bendiciones. Feliz tarde. Qué hermoso testimonio de nuestro hermano Wilmar. Ay, sí, gloria a Dios. Hombres que son transformados por la palabra de Dios. Tremendo. Y como nos Y compartió... en tan poco tiempo, Sí. porque realmente él lleva muy poco tiempo con nosotros en la iglesia, pero ha tomado tan en serio el Evangelio que la obra de Dios ha sido innegable en su vida, en todo lo que él hace. Entonces, Así es un hombre de mucho La lucha testimonio. de él, su atadura, ¿cuál era? El licor. El licor. Y Dios lo liberó. Que de lo eso. hermoso de esto, y queremos que usted que está escuchando esto por primera vez pueda comprender, no se trata de que, ay, es que porque puede ser pecado tomar. El tema es cuando la persona es dependiente de ese vicio, cuando necesita de eso para ser feliz, cuando se siente que no puede vivir sin eso. Es allí donde vemos el cambio y el milagro que Dios hizo a través de la palabra y cómo lo transforma y lo saca de estar esclavo a una condición que realmente le traía tristeza. Sí, porque quizás usted no está viendo y alguien en su casa o usted mismo puede vivir el flagelo de que su cuerpo ya le exige el licor. Y eso trae tristeza, necesidad, enfermedad. Eso es impresionante lo que hace esta situación. Y qué lindo este testimonio, pastor, porque va muy, pero muy ligado a lo que hoy vamos a desarrollar. Al siguiente punto. Estamos viendo el poder de la palabra y hemos Amén. visto una introducción por qué las personas no leen la Biblia o algunas no leen la Biblia si hay poder en ella. Vimos también que la palabra tiene el poder para transformarnos y renovarnos en nuestra mente, y la palabra tiene el poder, hace 8 días lo vimos, para ayudarnos a crecer y desarrollarnos espiritualmente. Hoy el tema también le interesa y es bien importante e interesante, y es que la palabra tiene el poder para vencer el pecado. Ahora hay que entender qué es pecado, porque es que si nosotros nos vamos a usar el testimonio, mucha gente y muchas culturas podrían decir, pero qué pecado hay en tomarse un vino o en tomarse una cerveza, en el caso de la cultura alemana. ¿Qué pecado existe en eso? Tal vez para ellos el pecado sea tomarse el tinto que nos tomamos nosotros los colombianos casi 3, 4 o 5 veces al día, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos lo que para Dios significa pecado y que basado en este concepto nosotros llevemos nuestras normas de vida. Así es. Algo que es clave, y es que la Biblia nos fue entregada para que no pequemos. Ese es el manual de vida, nos fue entregado para que no pequemos. Ahora, ¿por qué caemos en pecado? Por desconocimiento a lo que realmente es el pecado. Y el pecado en su original tiene que ver con errar al blanco de la voluntad de Dios. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo es la palabra, pastora? Amartía. Amartía es la palabra más antigua en el lenguaje bíblico. Sí, amartía. Errar al blanco de la voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que no sea voluntad de Dios es pecado. Sí. Es pecado. Entonces, es transgredir, es desobedecer la palabra de Dios. Y aquí podríamos decir, bueno, y entonces si el Señor nos entregó la Biblia para que no pequemos, ¿por qué en el Antiguo Testamento tenemos registradas las leyes que Dios le entrega a Moisés? Y las leyes que Dios le entrega a Moisés son precisamente unas normas de conducta que evidencian la incapacidad del ser humano para vivir una vida íntegra. Entonces la ley fue dada para eso, para mostrarle al ser humano que siempre va a haber algo en lo que va a fallar. ¿Sí? Así es. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento y vivimos bajo la gracia, nos damos cuenta de que nuestra dependencia, como se predicaba el domingo pasado, es netamente del Señor. El pecado existe, es una realidad, es ir en contra de la voluntad de Dios. No hay nada que podamos hacer para vivir correctamente, realmente no. No, humanamente no hay nada que podamos hacer. Podemos poner normas, podemos poner, incluso hay una porción de la palabra que nos hace referencia a eso, que nosotros queremos colocar ciertos hábitos u obras en las personas, por decir algo. Ay, si usted es débil para tomar, entonces no tome más.
ese debe ser lo correcto. Esa es una norma. Pero ¿qué sucede si el día de mañana lo invitaron a usted a una cena espectacular y el aperitivo fue media copa de vinito? Entonces usted ya se embriagó, no pudo con eso. Entonces qué importante que nosotros entendamos realmente qué es lo que el Señor espera. Siempre vamos a estar tentados o vamos a estar propensos a pecar, pero en la gracia el Señor Jesús nos libera de la condición de pecado y nos ayuda a vencer el pecado. Entonces ya no es por obras, sino por dependencia al 100% del Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro ayudador. Entonces qué hermoso saber que aunque la palabra nos fue dada para no pecar y nos muestra toda la evidencia de la condición del ser humano, nos deja una gran enseñanza, y es que con Él es posible vivir una vida sin pecado. Y también pecado es todo aquello que afecta a mi vida y afecta a la vida de los demás. Entonces aquí viene algo. Si usted de pronto le gusta fumar, obviamente no lo vamos a criticar por ello, ni juzgarlo por ello, Dios tampoco lo hace. Pero si pecado también es todo lo que afecta a mi vida y la vida de los demás, fumar afecta a su cuerpo, pero ¿usted cree que también afecta a los demás? Creería que sí. Porque el humo que sale hace fumadores pasivos. Gente que nos gusta fumar, tenemos que soportar esa situación, igual que el que toma. El que toma afecta a su cuerpo, pero trae tristeza a su casa por causa del alcohol que está en su cuerpo y lo tiene bajo control. Y una afectación financiera. Ahora el pecado de la mentira. El pecado de la mentira le afecta a la persona que miente, pero también está afectando a los demás. Sí. Está afectando. Entonces ahí es donde se convierte en pecado. Y lo más tremendo es que hay pecados que se ven, pero otros que no se ven, pero que Dios sí conoce. La mentira, el orgullo, la vanagloria. De hecho, me dio curiosidad porque estos días uno de mis hijos me decía, mamá, ¿y qué sucede entonces con una persona que lleva muchos años sirviendo al Señor y de pronto físicamente es una persona que ha sido glotona, que su cuerpo expresa que ha sido glotona, que está pero muy subida de peso? Entonces, ¿ahí qué? Yo le decía, pues primero, nosotros no fuimos creados ni diseñados por Dios para criticar ni juzgar a nadie, sino para evaluarnos a nosotros mismos primeramente. Y segundo, hay personas que sí, pueda que se les note que tienen una debilidad y que no han podido gobernarla. Ahora, no es nuestra competencia juzgarla, ni menospreciarla, ni tener en poco la autoridad que fluye en ellos a pesar de su debilidad. Aquí es donde dependemos del Señor, pero debe ser una revelación para cada uno de nosotros trabajar en esas debilidades. Ahora, esas debilidades se pueden notar, como dices, amado mío, pero también hay otras debilidades que no. Entonces puede haber, y creo que también lo estamos viendo hoy en día, y es que existen muchos líderes, muchas personas que están en lugares de renombre, que muestran una súper apariencia. Nosotros conocimos el caso de un líder que, wow, o sea, sabía palabra, oraba, el Señor lo respaldaba, pero éticamente, moralmente estaba muy mal, pero él sabía guardar la fachada. Y las personas que no tienen discernimiento en el Espíritu Santo fácilmente se dejan envolver. Porque, uy, no, pero es que cómo ora, uy, no, pero cómo lee, pero no están discerniendo lo que está pasando en la persona. Ojo, no juzgando, pero el Espíritu Santo sí nos da discernimiento en esos casos. Entonces, qué bueno es saber que aunque hay debilidades y pecados que afloran, físicamente son notorios, también hay algunos internamente, y que el Señor, que todo lo sabe, Él es el que nos está guiando y nos está ayudando por su palabra para que podamos rendirlos y trabajar en cada uno de ellos. Y hay que saber que el pecado entró por Adán y Eva, ¿no? Fue allá por Adán y Eva, desde de ahí para acá. Y una de las consecuencias tenaz del pecado también es que nos aparta, nos separa, o más bien separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Está en Isaías 59, versículo 2. Sí, así es. Y esto dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que una persona que está en pecado, que vive en constante pecado, primero se esconde de Dios. Y lo segundo es que impide, no quiere oír a Dios, porque va a saber que Dios lo va a corregir, le vas a hacer caer en cuenta que está en una actitud muy maluca para él, que lo separa de Dios, y no va a querer oírlo. Por eso hay gente que no le gusta mucho, hay poca gente todavía en este mundo que no le gusta el evangelio, la palabra, porque lo confronta con su pecado. Y recordemos que Juan 3
dice que la gente amó más las tinieblas que la luz, o sea, porque las obras que hacían eran malas. Y seamos francos, toda obra mala que es pecado se hace en las tinieblas de oscuridad. Un hombre casado que tiene a su esposita en la casa, pero se va con una mujer que no es su esposa, lo hace en oscuridad, en tinieblas, de noche, ¿cierto? Va a pecar en una situación donde no tiene que, ojalá no lo vea nadie, que sea secreto, que sea oculto, en lugares escondido. donde nadie lo conoce. Sí, donde no lo conoce. Ahí ya, todo lo que usted haga en oscuridad, en tinieblas, que En chito, oculto. que no eso puede ser pecado. Tiene que examinar esa situación, ¿no? Entonces, Así es. esto es tremendo. ¿Y el pecado que tiene? Un salario. Ah, sí, total. Una paga. La paga del pecado es la muerte, lo dice la palabra en Romanos. Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La traducción lenguaje actual me gusta como lo dice también. Quien solo vive, mire esto, traducción lenguaje actual, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay dos cosas que hay que tener aquí ya en cuenta. Una cosa es tener pecado y otra cosa es hacer pecado. Aquí quiero decirlo, Uy, sí, que, eso es que fuera de importante. cámaras, con mi esposita hablábamos de esto y me gustó, porque hay una cosa que es tener pecado y otra cosa es hacer pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, Están destituidos de la gloria de Dios. o sea que eso es una condición y la naturaleza de una persona que no está en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando el hombre peca en el Edén, Adán y Eva cayeron en pecado, la humanidad entera quedó bajo esa cobertura de pecado. Es decir, que nacemos muertos espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente pues vive una vida de pecado, porque no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, y pues obviamente no tiene una relación con Dios para que el Espíritu de Dios le redarguya. Lo que significa que está en una condición de naturaleza muerta, pecaminosa o carnal. ¿Sí? Eso sucedía cuando nosotros no conocíamos del Señor, cuando no teníamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que significa que éramos pecadores. Entonces por eso dice aquí Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, no hay uno solo que no haya pecado. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Jesucristo llegó a nuestro corazón, cuando lo recibimos como nuestro Señor, Salvador y Rey de nuestra vida, esa vieja naturaleza, esa vieja manera de vivir muere. Es decir, que nosotros nacemos en Cristo, como dice la palabra, somos nuevas criaturas. Todo eso queda en el pasado. En el momento en que recibimos a Cristo Jesús, somos sellados por el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en hijos de Dios y ya pasamos de muerte a vida. Es decir, nuestro espíritu nace de nuevo, nuestro espíritu recibe vida y ahora somos santos, apartados para Dios. Santos que en ocasiones fallamos, que en ocasiones pecamos, pero ya no somos pecadores porque esa naturaleza muerta y de pecado quedó crucificada en la cruz del Calvario y quedó redimida por la sangre del Cordero Redentor. Amén. O sea que podemos fallar. Claro, nosotros seguimos siendo humanos, pero ya no estamos bajo una condición de pecado, es decir, ya no estamos bajo una naturaleza de muerte. Lo que significa que ya no es natural y común que permanezca en pecado. Exactamente, porque ya Excelente. se revela la nueva vida en Cristo. Por eso el domingo pasado hablábamos acerca de, el antepasado creo que era de la convicción y el entendimiento de que si hemos nacido de nuevo, si realmente estamos viviendo una vida en el espíritu o una vida en la carne. Un cristiano nacido de nuevo no puede vivir en la carne, debe vivir en el espíritu. Ahora que sí existen áreas que de pronto no sean rendidas al Señor, de pronto, bueno, yo les compartí un poquito con respecto a mi propio testimonio, una de las áreas en las cuales yo trabajo todos los días, bueno, todas, pero específicamente hay una que ha sido mi aguijón, y es esa debilidad que está allí como latente, y es la ira. Tendo a ser una mujer de pronto muy reactiva, soy muy perfeccionista, me gustan muchas cosas como muy organizadas, y cuando algo no funciona, tiendo a enojarme y a irarme. Entonces el Señor ha trabajado muchísimo, muchísimo conmigo en esa área. Y algo bueno que lo pueda saber usted, porque mi esposa lo practica, lo vive yo también en las áreas que tengo, es que ya no hay una sensación de, perdóname la expresión, sentirse uno miserable, Así. mal,
Señor, hoy fallé, soy miserable, no merezco tu bendición. No. Mire que cuando estábamos sin Cristo, porque aquí los que no sabían, mi esposa y yo no hemos sido cristianos de toda la vida, ni de cuna cristiana. Fue en el camino que Dios nos encuentra. Y antes del Señor, obviamente uno hace cosas que le parecen normales y ya. Pero cuando uno conoce al Señor, conoce el poder de la palabra y empieza a vivirla, uno empieza a ser transformado. Pero en ese proceso de crecimiento, de madurez, uno falla. Y yo me sentía mal, indigno de la bendición, decía, ay Dios mío. Y lo más tenaz, uno levantaba las manitas diciendo, Señor, no me vayas a castigar, no vayas a caer con toda, no vayas a enviarme fuego que como consuma. Porque hay una sensación de culpabilidad. Sí. Pero aquí hay algo tremendo. No con esto estoy diciendo que avalemos el pecado y ahora pequemos y pedimos perdón, no. Es el hecho de que sin Cristo pecar no nos importaba mucho. Con Cristo tenemos algo, que cuando uno falla, somos santos que a veces pecamos, somos santos que fallamos. Cuando uno falla, uno puede saber dos cosas. Primero, que seguimos siendo santos. Así y lo es. segundo, que el Así Señor nos es. perdona, nos levanta, pero debo seguir trabajando en esa área. Ya no estamos solos, como lo acabas de decir. Amén. Ya es el Espíritu Santo de Dios que El nos ayuda Espíritu en Santo. nuestra debilidad. ¿Listo? Amén. Y es que es hermoso porque ahí nos volvemos dependientes, porque conocemos nuestra condición y sabemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así Entonces es hermoso también entender lo siguiente, pastor. Una persona que no tiene a Cristo vive en pecado porque para él es una práctica diaria, pero para nosotros no. Ahora usted puede decir, bueno, pero ¿cómo eso se hace verdad en mi vida si yo sigo fallando? Bueno, aquí es donde viene la dependencia al Señor y es donde usted empieza a tener esa revelación y cuando la palabra le ilumina su condición y usted dice, sí, estoy fallando en esto. Ese es el primer paso. Si usted es consciente de que está fallando en algo, puede correr a los brazos del Padre y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad y el Espíritu Santo va a correr a ayudarlo. Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que conocer y es que Santiago en el capítulo 1, versículos 12 al 15 nos está diciendo lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, nosotros hemos nacido de nuevo, pero vamos a estar propensos a ser tentados. Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás sabe cuáles han sido las áreas débiles de nuestra vida. Voy a citar el ejemplo de los varones. No todos, pero infortunadamente en la gran mayoría. ¿Cuál es la debilidad del hombre? Pues la mujer. Y más en estos tiempos donde el hombre está bombardeado por todos los medios y aún nosotras las mujeres también estamos siendo bombardeados de una manera pública, de una manera realmente muy reiterativa, muy frentera con respecto a la sexualidad. Entonces un hombre que tiene esa debilidad en su carne, que no puede ver una mujer porque mejor dicho ya cae rendido, que fácilmente una mujer puede seducirlo, puede envolverlo y caer en pecado, pues es un hombre que va a estar muy vulnerable a la situación porque está bombardeado por todos lados, ¿cierto? Pero entonces está haciendo tentación. Satanás ya sabe cuál es su debilidad y él va a buscar esa tentación y el hombre puede decir no y está en esa lucha y en ese deseo, Señor, yo quiero agradarte, consagrarte a ti, mis ojos, mis oídos, mi mente, que es el órgano más sexual que nosotros tenemos, quiero consagrarte mi corazón, todo lo quiero consagrar para ti. Pero Satanás conoce su debilidad y va a buscar tentarlo. ¿Cómo va a buscar tentarlo? Uno, a través de lo que ve, ¿cierto? A través de los medios de comunicación, a través de lo que escucha, a través de esa compañera de trabajo, ¿sí? A través de esa hermanita de la iglesia, porque pasa. O también a través de ese señor de la empresa muy amable. O viceversa, Sí, en el caso de las mujeres, porque hoy en día también eso no es salva a cierto, nadie. no se salva a nadie, existen casos y pues tristemente, decía la abuela, hoy en día no se sabe a quién cuidar más, si a los hombres o a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres también están siendo instrumentos de Satanás en muchas áreas. Entonces, ¿cuál es la actitud? Uno, reconocer. Satanás va a querer tentarlo, pero no viene la tentación de Dios, ya quedó claro. La tentación viene de Satanás porque él conoce la debilidad, pero el Señor va a estar con nosotros en medio de la debilidad. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a fortalecer en la debilidad si nosotros estamos anclados y estamos dependientes del Señor. 1 Corintios 10:13 lo dice. Amén. Ahí dice la escritura,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os Aleluya. dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Tremendo Así esto. es. Sino que dará también juntamente con con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. O sea que Qué el Señor bendición. sabe que podemos salir de ello. Ahora usted Nos puede da decir, la palabra, nos da la salida. ahora usted puede decir, pero es que yo no conozco al Señor. Por eso está escuchando esta noche esta Amén. enseñanza, esta red de vida, porque necesitas hogar al Señor y leer las Escrituras, tener las herramientas y las armas del Señor. Ahora, entonces, pecado es fruto de la tentación. Sí, claro. Entonces aquí vienen preguntas. ¿Satanás nos puede obligar a pecar? No. O sea, Satanás nos va a tentar, ¿sí? Pero nadie nos puede obligar a tomar esa decisión. O sea, la decisión es nuestra. O sea que, otra pregunta, ¿ser tentado es pecado? No. Todos somos tentados en nuestras debilidades. Ahora, lo importante es reconocer nuestras debilidades para que cuando venga la tentación no caigamos en la tentación. Así no nos es. dejemos llevar por el enemigo para pecar. Así es. La Escritura tiene el poder entonces de ayudarnos a no pecar. Amén. No significa, Está para un joven me decía esto y lo quiero decir a través de este medio. Un joven me decía, pastor, mi lucha, y sé que es un pecado, es la pornografía. Antes de ser cristiano, yo veía pornografía y consumía pornografía todos los días. Y eso me llevaba a tener pensamientos sucios y ya inclusive constantes. Y se le notaba en el rostro, la forma en que miraba a las niñas. Mire, cuando un muchacho, una señorita ve mucha pornografía, aún en la mirada se le nota. ¿Por qué? Porque no solamente ve el rostro, sino que empieza a examinar y a hacer un escaneo de todo el cuerpo del sexo opuesto. Tremendo decirlo, pero es bueno que lo sepa. Sí, eso es así. Eso ya es que hay algo aquí adentro. Entonces, mira acá, se convierte en una atadura esa situación. En una atadura. Por eso, cuando los hijos de Dios nos convertimos a Él, más bien y nos hacemos hijos de Dios, las ataduras de ese tipo son quitadas. Ahora tenemos que vencer es renunciar a permanecer o volverlas a retomar. El muchacho me decía, entonces antes de ser cristiano yo vivía esa situación y para mí era normal. Ahora en Cristo sigo luchando porque me hace falta. Entonces le dije, eso es una atadura suya que tiene que reconocer. Entonces me dijo, ¿qué hago? Porque él me decía a mí, yo me propuse tal mes, todo el mes, dije, en este mes no voy a ver ni un solo día pornografía. Son 30 días. Le dije, mijo, no se flagele. ¿Qué debe hacer entonces? Yo le dije a él, como usted reconoce su debilidad, primero controle su internet. Yo le dije, ¿usted tiene computador en su casa? Dijo, hay 3. Uno es en la sala para mis hermanos, otro es de mis papás y uno es el mío. Entonces le dije, ¿y su computador lo tiene hacia dónde? Dijo, el que entra ve la parte de atrás y yo tengo la pantalla hacia la ventana. Entonces yo le dije, la pantalla la va a colocar hacia la puerta, va a abrir la puerta todo el tiempo. Sí, en serio, le dije, yo duerma con la puerta abierta porque es que los muchachos con el celular se encierran y se meten para dentro de las cobijas y ahí viene la tentación. La situación es no caer en la tentación. Entonces yo le dije, por último le dije, iba a hacer algo. Mañana se va a proponer, era el día siguiente, era el lunes, le iba a proponer que mañana no va a haber nada de eso. ¿Y qué va a hacer? Va a llevar eso a la cruz, se levanta y le dice, Señor, yo llevo esta situación a la cruz del Calvario. Y voy a estar desde que me levante hasta la mediodía. Digo, si lo completó a mediodía, y como estaba trabajando, le dije, va en el baño de su oficina, allá donde trabaja, ora y le dice, Señor, entrego la tarde. Cuando lo logre, llega a su casa y dice, Señor, llevo la cruz en el nombre de Jesús porque soy más propenso, y se acuesta. Me acuerdo que me llamó el martes diciendo, lo logré, pastor. Le dije, haga lo mismo el martes y el miércoles. Sí, en ese mes falló 2 veces, pero le dije, levántese y vuelva a comenzar. Entonces se puede, esto no es un martirio, una tortura de decir que estamos solos. Necesitamos reconocer que hay ataduras de pecado y que está la cruz para ayudarnos, pero también el poder de la palabra para no pecar. Pero eso es una decisión. Romanos 8:12 dice, mira lo que dice Romanos 8:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La traducción lenguaje actual dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Eso es como el que fue militar. Tú hablabas algo el día domingo y hablabas del ejército. Cuando yo estoy en el ejército, algunas cosas. Yo recuerdo que cuando uno está en el ejército, uno obedece a un oficial, a un comandante.
mientras que uno está allá, voy a decirlo así. Así que te muestran las estrellas. Sí, que te muestran las estrellas o las jinetas. Uno es como propiedad de ellos en cierta medida. Y uno obedece. A mí me decían, Barra, levántese, haga esto. Y uno lo hacía. Entonces haga de cuenta que en este versículo de Romanos 8:12, el Señor le dice a usted algo. Usted antes le obedecía a alguien. Pero ya Cristo, cuando usted decide seguir a Cristo, lo saca de esas filas. Y así como el oficial cuando ve que un soldado termina su ejército, termina su año militar, sale, si él ya terminó y sale, y se lo encuentra a los 2 meses vestido de civil y todo eso, pero el oficial tiene su uniforme de militar, si ve al muchacho que fue soldado, le dice, venga para acá y barra esta calle, ¿él le va a obedecer? No, porque ya salió, ya está de civil, ya salió, no tiene por qué obedecerle. Ya no está bajo el autoridad o el dominio de él. Así es lo que hace Cristo con cada persona que él liberta y que decide la persona entregarse a él. Cuando uno se convierte a Cristo, él lo saca de esas filas y ya obedecer al pecado y caer en tentación es una decisión personal. Así es. Porque ya somos libres en el nombre de Jesús. Entonces, rindamos eso. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, rendir en la cruz la tentación o el pecado recurrente es lo mejor que podemos tener. ¿Qué hacer entonces ya? ¿Qué hacer entonces para concluir esta red de vida? Bueno, amigos, familia, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo primero es que tenemos que entender que el pecado es todo aquello que transgrede la voluntad de Dios, que daña mi vida y que daña a aquellos que me rodean. Lo segundo es que debo reconocer en qué área de mi vida yo estoy fallando y pedir al Espíritu Santo de Dios que a través de su palabra revele la salida, me revele cómo el Señor ha pagado un alto precio por amor a mí y cómo Él quiere y me ha dado todas las herramientas para que yo viva una vida victoriosa. No debo permitir la culpabilidad ni la acusación, porque la sangre de Cristo ya nos limpió y nos apartó de esa condición pecaminosa. Ahora somos hijos de Dios, vivimos santos, apartados para Él. Y claro, hay debilidades que rendir, pero el Espíritu Santo a través de la palabra nos va a iluminar cómo practicar la palabra para que nosotros podamos vencer toda tentación. Siempre habrán cosas que podamos hacer, obras en nuestra manera, como lo explicaba el pastor ese ejemplo, pedir ayuda, pedir una dirección, pedir un acompañamiento, tomar ciertas medidas radicales en nuestra forma de vivir, pero sobre todo un reto importante, y es que vivamos el día a día. No pongamos metas inalcanzables, pongámonos metas diarias. Cada mañana al despertar, así como la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, el Señor está diciendo, hoy te amo más que ayer. Y es una nueva oportunidad para que juntos vivamos este nuevo día. Así que aprovecha esa oportunidad con el Señor, aprovecha ese tiempo de vida que el Señor te da y disfrútalo al máximo. Pon todo de tu parte para agradar al Señor y permite que el Espíritu Santo te hable, te guíe, te dirija, te gobierne, te enseñe, te fortalezca en toda debilidad. Esa dependencia del Señor, ese ir diariamente a la cruz y entregar al Señor toda nuestra debilidad, entregar al Señor todas esas áreas, va a llevarnos a vivir una vida victoriosa. Recuerden, el Señor Jesús nos ama. Repítalo allí donde usted está. Dios me ama, el Señor Jesús me ama, por eso envió el Espíritu Santo. No estoy solo, tengo al Espíritu Santo, mi ayudador, tengo la palabra de Dios. Si leemos la palabra va a fluir. El Espíritu de Dios va a permitir que seamos transformados a través de ella, que vivamos y experimentamos el amor de Dios diariamente. Amén. Bien, recuerde esto para terminar. Primera Juan capítulo 1, versículo 18 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero recuerde esto, recuerde estas dos cosas muy importantes. El Señor le ama y nos ama a pesar de. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La traducción en lenguaje actual dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos ponen a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y termino con esto, solo no podemos
Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay poder en la palabra y ese mensaje es importante. Esta red de vida es importante porque el pecado trae tristeza, trae angustia, trae enfermedad, trae necesidad, trae culpabilidad Así y acusación, trae dolor. Rompe matrimonios, hace que la relación entre padres e hijos se dañen. Hoy es el día de decir no más, el día de declarar un alto a las acciones pecaminosas, no de los demás solamente, sino de las personales primero, porque cuando Dios transforma su vida, todo a su alrededor empieza a ser transformado. Amén. Oremos en esta noche. Amén, amén. Oremos. Usted que nos ve por primera vez, quiero guiarle a hacer esta oración. Allí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo de manera audible. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por esta noche y el haberme permitido oír tu palabra. Reconozco que te necesito porque el pecado gobierna mi vida y no sé qué hacer. Dígale: Señor, yo hoy decido por ti y te pido que la sangre que derramaste en Calvario, en la cruz por mí, hoy me limpie de todo pecado que me tiene atado a actitudes, pensamientos, palabras o hábitos que no me bendicen, Señor, y de las cuales ya estoy cansado y aburrido. Quizás han sido años. Dígale: Señor, hoy me rindo a ti y te pido, Señor, que toda condición de pecado, Señor, quede en la cruz de Calvario. Ayúdame a caminar contigo y declaro que a partir de hoy soy tu Hijo y tu Espíritu Santo me acompañará en este gran proceso de nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero orar por los hogares presentes en esta noche, en este momento. Padre, te doy gracias. Oro por cada familia, por cada hogar que nos ha estado viendo y escuchando la palabra del Señor. Declaro que mientras la palabra es oída, es aprendida, Señor, es declarada, hay milagros, Señor, en cada hogar que abre sus puertas a través de estos medios. Hoy te doy gracias. Y diga conmigo, dígale: Señor, te doy gracias porque el pecado, Señor, ya fue vencido en la cruz. Ahora tengo que decidir vivir para ti cada día, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que libertes y liberes y visites cada hogar que necesita tu intervención. Mira los hogares donde el pecado reina. Mira las vidas donde el pecado reina, Señor. Trae libertad, liberación. Y como dice la palabra, Señor, que es bien importante, Señor, en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con oír y practicar la palabra de Dios. Trae libertad y liberación de todo pecado, que es atadura ahora, Señor, en aquellas personas que luchan, Señor, por dejarlo, Señor. Te doy gracias y declaramos vidas santas, declaramos hogares santos. Hoy declaro que la sangre de Cristo toca cada hogar y limpia de pecado cada hogar, y que Satanás no tendrá oportunidad ni derecho legal para estar allí, Señor, fastidiando. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Qué bueno esta noche nos hayan podido permitir estar una vez más en la red de vida. Así es. Entonces, gracias por este tiempo, gracias por su atención y gloria a Dios porque sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en cada hogar, en cada vida. Y recuerda algo: somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, soy de Cristo, soy Altar de Dios.